Bueno, los otros días estuvimos viendo los temas de presupuesto, de cómo es la gestión para elaborar el presupuesto. Luego de la elaboración del presupuesto viene la ejecución del presupuesto, digamos, que es que cada área y la organización en su conjunto lleve adelante lo que se ha presupuestado, y después se hace el control presupuestario para analizar las diferencias. Lo hemos visto hasta ahora en un entorno donde asumíamos estabilidad de ciertas variables macroeconómicas. Hemos asumido estabilidad para la inflación y para el tipo de cambio, digamos, como dos de las que principalmente juegan aquí. O sea, nosotros armamos los presupuestos asumiendo que no había inflación, o si había inflación, esta no era significativa, y asumiendo que el tipo de cambio fluctuaba levemente. En general, en todos los casos que hemos visto es lo que ha pasado. En algunos casos considerábamos la tasa de interés, tanto si tomábamos préstamos o si colocábamos excedentes financieros para obtenerle alguna renta complementaria, pero sin hacer ningún otro cálculo más que eso, que calcular esos intereses, lo que se llaman intereses nominales y no los intereses reales, que ahora vamos a explicar qué significa. Pero nosotros sabemos que en nuestro país tenemos muchos problemas en nuestra macroeconomía, y algunos de ellos se vinculan con la alta inflación, con las oscilaciones en el tipo de cambio y con las variaciones en las tasas de interés. Fíjense que estos tres temas son temas que hoy por hoy se están hablando en cualquier noticiero general, o en programas especializados en temas económicos, o publicaciones, diarios, revistas, informes relacionados con temas económicos, te hablan de qué pasa con el tipo de cambio y qué pasa con las tasas de interés. Entonces, en una empresa, en una organización micro, estos temas macroeconómicos influyen, y hay poca capacidad para influir sobre ellos. Lo que uno tiene que hacer es pronosticarlos, tratar de acertar con lo que va a ocurrir, analizar alternativas, construir escenarios, como hablamos el otro día, y en todo caso, por lo menos protegerse de los impactos desfavorables que pueden tener. En algún caso se puede obtener algún beneficio con esto, pero de pronto lo que tenemos que hacer es protegernos de ellos, ¿no? Si son impactos desfavorables, protegernos. Acá está señalado variables macroeconómicas que intervienen, no las controlamos, variables propias de la empresa donde se ejerce mayor influencia o directamente las controlamos, como por ejemplo, los cambios en los precios de venta, los cambios en los precios de los insumos y el costo laboral. No los controlamos tan directamente porque están dados por el mercado, pero podemos tener alguna influencia sobre cómo compramos, dónde compramos, etc. Las condiciones de cobro de los clientes, que en todo caso los negociamos con los clientes y los podemos establecer, o sea, tenemos relación directa con esta variable. Condiciones de pago a los proveedores, lo mismo. Estructura de financiamiento, que de alguna manera nosotros podemos tener injerencia sobre ella. Cuando hablamos de estructura de financiamiento, es cómo financiamos nuestras actividades. Recuerden la ecuación contable fundamental, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Activo es lo que tenemos, y del otro lado del igual está el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo es financiamiento de terceros. Serán proveedores, serán los bancos que nos prestan dinero, será los empleados, el sueldo que le pagamos los primeros días del mes siguiente, el fisco si le debemos algún impuesto, y esos terceros, ¿sí?
Y el capital propio son los propietarios de la compañía que hicieron su aporte de capital, o si hay utilidades no las retiran, las dejan dentro de la empresa y así están financiando las actividades de la compañía. Entonces, siempre que piensen en estructura de financiamiento, piensen que hay capital propio y de terceros, con las distintas variantes que hay en el caso de los terceros. Bueno, los niveles de actividad que nosotros definimos para nuestra propia organización, y este concepto NOF, que bueno, vamos a ver si llegamos a verlo, si no más adelante lo vamos a ver, necesidades operativas de fondos. Son algunas de las variables que nosotros manejamos de manera más directa, o sea, tenemos mayor influencia sobre ellas. Ahora vamos a tratar de identificar el comportamiento de algunos activos y pasivos que hay en los diferentes rubros con las categorías de monetario y no monetario. Estas son dos categorías utilizadas mucho en la parte contable para aplicar la mecánica del ajuste por inflación. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver ajuste por inflación, pero sí nos conviene entender a qué se refiere esto de monetario y no monetario. Entonces, ¿qué quiere decir monetario? Monetario quiere decir que está expresado en moneda que nosotros utilizamos como unidad de cuenta y unidad de medida. Si nosotros hacemos el balance en pesos, la caja que tenemos, las disponibilidades en pesos que tenemos, será un rubro monetario. ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir, bueno, también es moneda si tenemos dólares, ¿no? Tenemos dólares en la caja, bueno, también es una moneda. No son pesos, pero son dólares. Bueno, para entender mejor cómo funciona esto, a este otro tipo de activo, lo vamos a llamar no monetario. ¿Por qué? Porque lo vamos a llamar no monetario porque no está expuesto a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda que utilizamos como referencia. Si nosotros tenemos pesos en la caja y hay inflación, ¿qué le pasa a esos pesos? Se devalúan. Se desvalorizan. En cambio, si tenemos dólares, ¿qué puede pasar? Podemos tener un incremento en ocasiones según el tipo de cambio del patrimonio, del capital que teníamos. Y se mantiene también. Si nosotros tenemos dólares, en ese caso va a depender el valor de esos dólares de las oscilaciones que haya en el tipo de cambio. El tipo de cambio, la relación entre esa moneda y la moneda base que estamos usando, digamos los pesos. Entonces, por eso, cuando hay una partida que no está expresada en pesos, o estando expresada en pesos no tiene alguna cláusula por la cual o condición por la cual va a ir aumentando de valor, decimos que es monetario. En cualquier otro caso decimos que es no monetario. Entonces, dijimos ya las disponibilidades en pesos, inversiones en dólares o caja en dólares, para el caso sería lo mismo, la consideramos no monetario por lo que acabamos de decir, pese a que sea una moneda, pero no es la moneda que estamos usando como referencia. Cuentas a cobrar, acá dice monetario, ¿por qué? Porque nosotros, si a los clientes les facturamos en pesos sin ninguna cláusula de ajuste, los clientes que nos van a pagar cuando venza la factura. Pesos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Correcto. Ahora, es lo mismo que si nosotros le facturamos con alguna cláusula de ajuste, por ejemplo, por variación dólar.
No, ahí no te cubrís, digamos, ante variaciones. Ahí no, porque cuando llega la fecha de vencimiento el cliente nos tiene que pagar los pesos originales de la factura más la diferencia que hay para llegar a los dólares expresados en pesos con el tipo de cambio del momento que nos está pagando. Entonces, por eso en ahí es un caso, si bien la factura también está en pesos, la consideramos no monetaria por esto, porque se va a ir ajustando en función de la variación del dólar, que puede ser igual, mayor o menor que la inflación. Tenemos después aquí anotado la mercadería. ¿Y por qué dirá la mercadería no monetaria? Porque a medida, si suponte que aumenta el valor de la mercadería, al vos tenerla en stock también te aumenta tu valor. O sea, Exacto. porque Asumimos que la mercadería tiene un valor que va a ir ajustándose, va a ir cambiando de acuerdo a las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Si hay inflación, bueno, nuestra mercadería va a aumentar de valor. Acá, fíjense lo que está anotado, ¿no? Dice, no se ajustan, es lo que estamos diciendo, bueno, está implícito en lo que estamos diciendo. Esto es un valor que no cambia porque haya cambios en el poder adquisitivo de la moneda. No cambia porque haya inflación. ¿Y por qué dirá generan pérdidas por inflación estas disponibilidades? porque perdés poder adquisitivo con la inflación. Y bueno, porque si yo tengo plata Y tiene un valor nominal. claro, y hay inflación, me voy a comprar menos cosas cuando quiero usar esa plata que tengo, ¿no? Por eso es pérdida por inflación. Esto que dicen inversiones es lo que acabamos de comentar, resultado por variación inflacionaria versus tipo de cambio. La ganancia es ganancia si la variación en el tipo de cambio supera la inflación. Este es un concepto y viceversa sería, ¿no? Un concepto bastante importante que lo vamos a ver más abajo, que es la variación real del tipo de cambio, en lugar de nominal, real. Lo explicamos un poquito más abajo. Cuentas a cobrar sería lo mismo que dijimos antes para las disponibilidades. Mercadería es lo que estamos comentando, ¿no? Si, por ejemplo, el precio de mis productos aumenta más que la inflación, bueno, yo estoy ganando por encima de la inflación. Y si no ocurre eso, estaría perdiendo con respecto a la variación inflacionaria. Vamos a ver acá entonces, acá dice bienes de uso. Dice, se ajustan por inflación. No genera resultados por inflación y es no monetario. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué les parece? Que se revalorizan los bienes de uso en cada ejercicio para mantener el valor, Sí, ¿y el referencial inicial, ¿no? dale, qué presunción hay implícito en eso? ¿Es el Que con la precio de inflación. reventa o no? ¿Cómo? Que, o sea que con la inflación el precio de reventa del bien de uso también se revalorizaría. Sí. Alguien estaba diciendo algo más sobre esto. No, eso que si tenés que ir a hacer el reemplazo de la maquinaria, por ejemplo, o la amortización, o sea, necesitas que esté como un valor actual. Sí. Bueno, lo que nosotros estamos asumiendo acá que la variación del valor de los bienes de uso sigue a la inflación, o sea, concuerda con la inflación. ¿Sí? Esto puede no ser así en la realidad económica, porque puedo yo tener algún equipamiento que fluctúe distinto a cómo es la inflación, ¿sí? Porque, por ejemplo, es una maquinaria en dólares, ¿sí? Que se compra en dólares en mercados internacionales, entonces si el dólar aumenta más, mi máquina valdría más. Pero la técnica contable que generalmente se aplica en esto es considerar
en principio, que en el caso de los bienes de uso, ellos van a seguir a la variación en el índice de precios. O sea, si la inflación es 5, los bienes de uso aumentan 5. Después le restaremos la amortización, ¿no? Pero, y si es 10, 10. Y no guiarnos por la variación del, por ejemplo, del valor del activo. Bueno, esa máquina hoy ¿cuánto vale? Pero podríamos hacerlo así. Esto, digamos, contablemente se maneja habitualmente de esta forma, pero en algunos casos yo puedo sostener que mi equipamiento tiene una fluctuación distinta a la inflación, entonces lo tomo, por ejemplo, como si fuera una mercadería, como una mercadería que tiene un valor de cambio, un valor de mercado, perdón, conocido, bueno, ese le resto las amortizaciones y es el valor de mis bienes de uso. Pero contablemente en general lo que se hace es considerar, y es frecuente hacerlo así, salvo, ya les digo, algún caso excepcional, considerar que el bien de uso, los bienes de uso va a ir cambiando su valor nominal de acuerdo a cómo vaya fluctuando la inflación. Por eso dice no genera resultados por inflación. Como sigue la inflación, no le gana ni se queda atrás, no genera resultados. Bueno, veamos qué ocurre en el pasivo, ¿no? Entonces, cuentas a pagar a nuestros proveedores en pesos. Dice, no se ajustan y generan ganancias por inflación. ¿Y por qué dirá esto? No se ajustan y generan ganancias por inflación. Como debes cada vez menos, porque lo debes en moneda nominal, digamos. Claro, así como si yo cuando tenía plata en la caja y no hacía nada y hay inflación, después con esa plata compro menos cosas, si lo que yo tengo son deudas en pesos y que van a ser siempre en pesos, si la pago más tarde, me va a un sacrificio económico menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflación va a ir licuando esa deuda. Es la contracara de lo que perdemos por tener la plata inmovilizada o sin invertir, en tener disponibilidad en pesos sin ajustar, o cuentas a cobrar sin ajustar. Bueno, la contracara de esto es lo que debemos, que no se ajusta, que me va a dar una ganancia por inflación. Le voy a ganar, cuando hay inflación, gano por eso. ¿Por qué? Porque en términos reales, dentro de un tiempo voy a pagar algo menor, de menor valor, por esa deuda. Lo mismo le ocurre a los sueldos y cargas sociales que tengo a pagar, ¿sí? Y en el caso de la deuda financiera, si es una deuda denominada en pesos, porque yo podría deber dólares, otras monedas, o deber con alguna cláusula de ajuste, pero si supongamos que debo en pesos, bueno, ahí pagaré esos pesos, pero tengo que ver cómo juega el tema de los intereses, ¿no? Porque tendré que pagar algún interés y entonces ahí tendré que analizar cómo impacta el tema de los intereses. Una consulta respecto Sí. a el activo corriente, ahí cómo juega. ¿Qué cosa, perdón, corriente? El activo corriente ahí. Digo, bueno, acá ni me tomé el trabajo de separarlos, ¿no? Bueno, acá sería total de activo corriente, acá sería activo no corriente, ¿ves? Bien de uso no corriente, Listo, sí, y perdón. total del activo. Y acá tenés pasivo corriente, es la suma, ¿sí? Listo, sí, me equivoqué. No corriente y total del pasivo. Bueno, y el patrimonio neto dice no monetario y dice se ajusta por inflación y no genera resultados por inflación. ¿Qué querrá decir esto? Año a año van como revalorizando el capital porque suele pasar que las sociedades se constituyen, no sé, hace ponele 20 años, capaz que con un capital social de 10.000 pesos y hoy sería irrisorio tener ese capital para el funcionamiento de la empresa. Claro, lo que nosotros tratamos de mostrar acá es lo siguiente: si hay un determinado capital, ¿sí? Y está valuado en pesos, tenemos que ir
expresándolo, ese valor en pesos, de acuerdo a la inflación, para mostrar en cada momento el equivalente en poder de compra que había en el inicio. Porque si no, yo tengo los 10.000 pesos que puse hace 10 años, no son los mismos 10.000 pesos que ahora. Con 10.000 pesos ahora no hago nada, y hace 10 años 10.000 pesos era bastante plata. Entonces tengo que ver a cuánto equivale uno y otro. Entonces, aquí, con frecuencia, aplicando también técnica contable, bueno, lo consideramos no monetario, lo ajustamos por inflación, y al ajustarlo por inflación no me va a generar resultado por inflación. Esto es si lo manejamos en pesos ajustados. Con frecuencia, para un tema de toma de decisiones y de evaluación del rendimiento de los negocios, etc., como nosotros muchas veces nos manejamos con dólares, no tenemos la idea de ver nuestras actividades en dólares, que es algo totalmente justificado y lógico. Quizás no tomamos pesos ajustados, sino tomamos dólares. No lo podemos hacer en el balance contable, pero para la gestión sí. Puedo decir, ¿cuál es mi capital? Y son los $500.000 que puse hace 4 años. Entonces tengo que ver si con respecto a eso gané o no gané. Quiero por lo menos tener los mismos $500.000 y ver después si gané o no gané. Es decir, mi empresa vale más o menos que antes, tomando en cuenta esos $500.000. Así que por las situaciones económicas que nos ha tocado vivir muchas veces, en general, con mucha frecuencia, más allá de lo contable, para lo que es un análisis de negocio, lo que hacemos es el capital, lo medimos en dólares. Pero bueno, de la técnica nos dice esto. Bueno, acá ven cómo hemos hecho a partir de esto, estas partidas, hemos puesto su comportamiento en función a la inflación, a las variaciones en el nivel de precios. Pusimos algunos valores, vamos a trabajar sobre ello. Cuando decimos que ajustamos por inflación, ¿qué tipo de índices usamos? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Sabemos? ¿El índice de precio mayorista o el IPC se usaría? Bueno, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Dónde lo han usado o dónde lo escucharon, o dónde lo vieron? Es que depende, porque el índice de precios al consumidor como contempla una canasta y que por ahí no es de la índole que maneja la compañía. Uh-huh. Bueno, ¿qué quiere decir Pero ahí no sé. al consumidor? ¿Cómo se calcula el índice? ¿Saben ustedes o tienen alguna idea de cómo se calcula el índice de precios al consumidor? ¿Cómo se mide? Analizan los precios de los bienes que más utiliza el público, como la leche, el pan, y la variación que tienen. O sea, cada uno tiene como un valor en el índice y se calcula en base a eso. ¿Ok? ¿Y los precios al por mayor? Imagino que será lo mismo, pero comparando los precios de los proveedores directamente y no de los mercados de finales de barrio o supermercados, etcétera. Bueno, esa es la idea. Exactamente. A largo plazo debería haber convergencia entre uno y otro, pero no ocurre en periodos más cortos, ¿sí? Porque uno mide las variaciones de una cartera de consumo que se considera normal y habitual. Esto también va cambiando con los años, ¿no? Eso sería el consumidor, o sea, los consumidores finales, bueno, cuánto compran de alimentos, cuánto compran de servicios de esparcimiento, cuánto gastan en servicios públicos, etcétera, etcétera. Ese precio es al consumidor. El de precios al por mayor son los insumos de las empresas.
Entonces ahí están materiales primarios, secundarios, energía, productos nacionales, productos importados. Entonces es otra estructura de precios que se toma en cuenta para elaborar los índices. Por eso a veces en los intervalos que consideremos puede haber variaciones entre uno y otro, entre el consumidor y al por mayor o mayorista. En la contabilidad, hasta hace unos años, las normas contables de nuestro país decían que había que usar precios al por mayor. Pero desde hace 4 años, digamos, cuando volvió a hacerse el ajuste por inflación, tomó precios al consumidor. No sé por qué lo cambiaron, es medio raro, ¿no? Porque para ajustar un balance de una empresa parecería más lógico utilizar precios al por mayor, pero bueno, es así. A ver, sepan esto, digamos, o sea, qué diferencia hay entre, esto es dicho muy general, pueden estudiarlo con mucho más detalle, qué diferencia hay entre uno y otro, cuál podemos usar para fines de gestión, que tal vez nos convenga usar el precio al por mayor, si estamos evaluando una empresa, pero sepamos que en la contabilidad, para el balance de publicación, las normas contables nos dicen que hay que usar IPC. Tomás nos dice eso. Yo ajusté por inflación en mi trabajo y usamos IPC. Bueno, eso es ahora. Antiguamente se usaba precios al por mayor. Lo cambiaron hace 4 o 5 años, digamos. Entonces, acá lo que les quiero mostrar ahora es el tema del concepto de real y nominal, ¿no? Que está calculado acá para interés, ¿no? Medido para interés. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, el interés que tengo es del 40%, ¿no? Entonces supongamos, voy a pagar al banco una tasa de interés del 40% anual, y la inflación es del 30%. Estimo que va a ser del 30% anual. ¿Cuál será el resultado allí? Al banco le voy a pagar 40% de interés y la inflación va a ser del 30%. ¿Cuál es el resultado? Resultado negativo, pues estás pagando el 10% más de intereses de lo que en realidad es la inflación. Bueno, así es. Lo que nosotros tratamos de medir es el interés real. El nominal es lo que pagamos, ¿sí? O sea, ese 30% que digo que voy a pagarle al banco es el interés nominal. Perdón, ese 40% que le voy a pagar al banco es interés nominal. Para calcular el real, ¿sí? Que es el interés deducido el impacto inflacionario, el real podrá ser negativo si es pérdida o positivo si es una ganancia. ¿En qué caso es pérdida? Bueno, va a ser pérdida cuando el interés nominal supera la inflación. Y será una ganancia, aunque esto lo esté pagando, estoy ganando por financiarme con un tercero, si la inflación es superior al interés nominal. Que en nuestro país muchas veces han ocurrido situaciones de los dos tipos. No sé si se ve. O sea, yo digo, al banco le pago, digamos, 40, ¿sí? La inflación es 30. Parecía que en torno a 10, ahora vamos a explicar que no es 10 el interés real, pero sé que es una pérdida porque pago más interés que la inflación, pero no es el 40% de tasa lo que estoy perdiendo, es una diferencia. Ahora vamos a ver cómo calculamos esa diferencia. Y si ocurre lo contrario, o sea, por ejemplo, tomé un préstamo al 20%, si me dieron un préstamo promovido, y la inflación fue del 30%, yo gané por hacer esa operación. Gané por hacer esa operación porque tengo un recurso, pude utilizar ese dinero del préstamo para hacer colocaciones, inversiones, comprar activos, hacer negocios que, si fueron con la inflación, rindieron más que la tasa de interés, ¿sí? Entonces gané tomando el préstamo. Pero no solo gané porque me permitió hacer negocios, sino le gané al propio préstamo, porque pago menos
de lo que la inflación produjo de variación. Bueno, tampoco gano 10. Ahora vamos a ver cómo se calcula esa diferencia. ¿Por qué les digo esto de calcular la diferencia? Porque un poco por simplicidad, nosotros podemos decir, bueno, el préstamo me cobran una tasa del 40, si la inflación que estimo es el 30, pago el 10, en definitiva, como tasa real. Pero en realidad, en verdad, la forma de calcularlo no es restando una tasa con otra, sino que tenemos que hacer lo que está expresado acá. Tenemos que hacer una relación entre la tasa de interés dividido la variación inflacionaria. No es la diferencia, sino es la relación. O sea, en qué porcentaje por arriba o por abajo de la inflación se encuentra esa tasa de interés nominal. Y en este ejemplo, vean ustedes que lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, un interés del 10% y una inflación del 5%. 1.1 dividido 1.05 menos 1 para calcular un interés real del 4,76. No es el 5, es un poco menos del 5. 4,76. ¿Se ve eso? Las tasas no se restan, dice ahí un signo de admiración. Esto es bueno saberlo porque es una sutileza técnica en lo cotidiano. Bueno, lo que se dice, se hace la resta, sí, pero está técnicamente mal hacer la resta, hay que hacer esta cuenta. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a decir algunas cosas más antes de meternos en algún caso más práctico que está puesto acá en este Excel. Nosotros decimos que, por ejemplo, nosotros ponemos nuestras cuentas a cobrar y los proveedores ponen sus cuentas a pagar en moneda nominal. O sea, vos me vas a decir, yo te vendo algo y vos me vas a pagar tanta plata dentro de 30 días, ¿no? O yo compro algún proveedor y me va a cobrar tanta plata dentro de 30 días. En apariencia, no hay interés ahí, no hay costo financiero en eso. Ni cobro al cliente, ni le pago al proveedor. Pero a veces lo que ocurre es que nosotros sí le ponemos algún interés implícito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el precio de la operación a plazo diverge del precio de contado, hay algún componente financiero implícito allí adentro. O sea, si nuestra lista de precios dice precio a 30 días 1.000, pero de contado lo vendemos a 900, quiere decir que le hemos metido 100 pesos más de interés implícito. Este es concepto de intereses implícitos. Significa eso. Los activos y pasivos a valor nominal pueden tener intereses implícitos, porque bueno, así como nosotros lo podemos poner en la lista de precios que le usamos para facturarle a nuestros clientes, nuestros proveedores pueden hacer lo mismo con nosotros. Entonces nos ponen, bueno, está bien, págame a 30 días, pero a 30 días el precio es tanto. Si me llegas a pagar de contado, es menos. Entonces ahí ya hay un costo financiero implícito que nos está poniendo el proveedor. Esto es importante de analizar muchas veces, porque a veces podemos decir, bueno, 30 días no es mucho, pero pensemos que con la rotación que tenemos de nuestros créditos y nuestros pasivos, un cierto porcentaje en 30 días termina siendo mucho dinero. Así que la evaluación del interés implícito es muchas veces algo relevante. Y también es relevante por lo siguiente. O sea, nosotros podemos analizar esto. Nosotros tenemos posibilidad de financiarnos con nuestro proveedor o, por ejemplo, con un banco.
Entonces nosotros podemos llegar a comparar las tasas, ¿sí? De que nos cobra el proveedor por la financiación o la tasa que nos cobra, con la tasa que nos cobra el banco. Si nosotros no calculamos el interés implícito, nos parece que nos está cobrando 0 de interés, ¿sí? Bueno, puede ser que sea así, pero tal vez no es así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si mi proveedor me está vendiendo a 100 a 30 días, preguntarle cuánto es el precio de contado. Y medir cuál es la tasa que hay allí de interés implícito para comparar con la tasa que yo tengo financiándome, tomando un préstamo de capital de trabajo transitorio por un tiempo en el banco. Entonces, si el banco me está cobrando menos que el interés implícito del proveedor, me conviene tomar el préstamo y pagarle de contado al proveedor. O sea, ahí se hacen también evaluaciones de tipo financiero, entendiendo, comprendiendo cuál es el componente financiero implícito que pueden existir en algunas operaciones. ¿Lo logré explicar esto? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora, acá tenemos tabuladas algunas situaciones y tratar de ver qué estrategias podemos llevar adelante ante esas situaciones. O sea, algunos temas macroeconómicos que están impactando y bueno, ¿qué puedo hacer yo con mi pequeña microeconomía empresaria frente a eso, ¿no? Entonces la primera que arranca, acá esto puede haber cantidad, podemos listar un montón, pero vamos a tratar de pensar o analizar algunas de ellas, ¿no? Situación de alta inflación, bueno, como la que vivimos actualmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Acá dice, podemos reducir activos monetarios y aumentar pasivos monetarios sin interés. Bueno, queremos ser muy pícaros. Lo que ocurre es que los demás agentes económicos también van a tratar de hacer esto. ¿Y qué quiere decir esto de reducir activos monetarios y aumentar los pasivos monetarios? ¿Por qué está puesto esto? Porque con los pasivos monetarios vos obtenés una ganancia. ¿Cómo dijiste, perdón? Y con los pasivos monetarios obtenés una ganancia. Claro, y con el activo monetario me provoca pérdida. Entonces yo digo, bueno, Exacto. inflación, trato de no tener mucho activo monetario, ¿sí? Porque eso me genera pérdida, y trato de tener más pasivos monetarios porque me genera ganancia. ¿Esto qué querrá decir? Bueno, yo le trato de cobrar rápido a mis clientes para que no me estén debiendo plata que me la van a pagar desvalorizada, y trato de pagarle largo a mis proveedores en la medida que no haya intereses implícitos en lo que le debo a los proveedores, ¿no? O alguna cláusula de ajuste. Pero yo digo, todos tratan de hacer lo mismo. O sea, mi cliente va a tratar de dilatar los pagos para beneficiarse y mi proveedor va a tratar de acelerar los cobros para no perjudicarse. Entonces, todos los agentes económicos saben esto, digamos, algo bastante obvio, y tratan de tener la posición lo más cubierta posible en estas cuestiones, ¿no? Entonces, en general, cuando hay alta inflación, predomina la venta de contado, lo vemos, ¿no? En épocas estables podemos comprar cosas en cuotas, cuando vienen las épocas inflacionarias es de contado, o si queremos cuotas, bueno, hay que pagar intereses más caros. Acá hay otra consideración, ¿sí? Tasa de interés superior a la variación en el tipo de cambio. Bueno, acá te dice, si tenemos tasas de interés que son superiores a la variación en el tipo de cambio, supongamos que nosotros operamos también con moneda extranjera, nos va a convenir reducir el endeudamiento, porque no quiero pagar interés con tasas nominales que superan la variación en el tipo de cambio, ¿no? Esto parece raro, pero
en realidad ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Que el interés le gana, por ejemplo, la variación en el tipo de cambio. ¿Qué está pasando en este momento? A ver qué opinan ustedes. Hay más inflación que devaluación. Bueno, pero acá estamos señalando separado. La inflación la vemos después. Acá estamos analizando Ah, tasa de bueno. interés versus, viste, son tres variables que las vamos a ver juntas, ¿no? Tasa de inflación versus tipo de cambio, tasa de interés versus inflación, tipo de cambio versus inflación. Acá arrancamos por esta, digamos, podríamos haber arrancado por otra. Entonces decimos, uy, la tasa de interés le gana a la variación en el tipo de cambio. Me conviene tener una inversión antes que tener moneda dura. Claro, Sería la lógica. vamos a tratar de reducir endeudamiento en dólares si, por ejemplo, estamos en una situación de ese tipo, ¿no? ¿Puede ocurrir esto? Profe, en un momento puede ser que había pasado que habían aumentado considerablemente las tasas de interés para que la gente no vaya al dólar, así bajaba el tipo de cambio y se incentivaba en su momento a los plazos fijos en pesos, que te generaban más rentabilidad que comprar moneda extranjera. Bueno, ves, ahí tenés un ejemplo, exactamente. A veces para tratar de frenar las variaciones en el tipo de cambio, las personas que manejan la macroeconomía tratan de aumentar los intereses por arriba de la variación en el tipo de cambio. Entonces, podés terminar pagando un interés real por encima del tipo de cambio. En este momento, en realidad, digamos, si uno mira las tasas de interés y las compara con la variación en el tipo de cambio oficial, digamos, salvo que uno acceda a financiamiento barato, en general el interés ha superado el tipo de cambio en estos últimos tiempos, porque la evaluación del tipo de cambio oficial tuvo un crecimiento, pero fue menor a los intereses que estuvieron cobrando los bancos, excepto que uno acceda a algún préstamo promovido con algún tipo de promoción. Ha ocurrido así. Bueno, y lo contrario, o sea, si la tasa de interés es más baja que la variación en el tipo de cambio, bueno, puedo hacer algo que acá, este tipo de operaciones se llama arbitrajes. Jugamos con dos monedas, estamos arbitrando. En general, cuando jugamos con los valores de dos activos diferentes, se le llama arbitraje. El arbitraje en monedas es bastante común en nuestro país, hacerlo en Argentina. Pero bueno, si yo pienso que la tasa de interés va a ser menor que la evolución del tipo de cambio, porque, por ejemplo, espero una devaluación, me va a convenir tomar un préstamo, por ejemplo, en pesos, y comprarme activos en dolarizados. Yo tengo insumos que valen en dólar, entonces, bueno, digo, el interés va a ser menos que la devaluación, me cubro, tomo un préstamo en pesos y me compro insumos que van a valer dólar. Si lo hago financieramente solo, o sea, tomo deuda en pesos y compro dólares, es un arbitraje de monedas. ¿Sí? Si no, lo otro, bueno, es una estrategia de cobertura para el negocio. Bueno, ¿qué hacemos si acá comparamos entonces ahora tasa de interés versus variación inflacionaria? Bueno, es más o menos el mismo criterio, ¿no? Lo que ocurre que ahora el interés lo estamos comparando contra la inflación. Si el interés le gana a la inflación, o sea que hay un interés real positivo, que por ejemplo tengo que pagarle a los bancos, trataré de reducir el endeudamiento. Si ocurre lo contrario, bueno, yo puedo intentar apalancarme con financiamiento para aumentar mi producción, o sea, porque voy a ganar, digamos. Voy a ganar no solo por producir más, sino a su vez voy a ganar porque voy a tener un financiamiento
más barato que la inflación, asumiendo que los productos que hago, bueno, van a variar, van a aumentar de precio con la inflación. Entonces, gano por dos lados, ¿no? Gano por el negocio en sí mismo y gano en la financiación que estoy tomando, que es más barata que la variación esperada de los precios. Esto también ha habido épocas en que ocurre en nuestro país, esto también es frecuente verlo. Y generalmente pasa con los préstamos, bueno, subsidiados, de alguna manera, si te dicen que es un subsidio, ya sabes de qué se trata. Y entonces hay algunas líneas, o ha habido a lo largo del tiempo, muchas veces líneas de financiamiento, con una tasa que resultó mucho menor, o menor al menos, que la inflación. Y finalmente, la relación que hemos puesto acá es entre variación en el tipo de cambio y variación inflacionaria, ¿no? Bueno, si nosotros pensamos que el tipo de cambio va a aumentar más que la inflación, vamos a, obviamente, tratar de reducir endeudamiento en dólares. Si tenemos endeudamiento en dólares, nos va a convenir tratar de cancelarlo y reemplazarlo por endeudamiento en pesos. Pero también son aquellos casos donde nos va a convenir buscar exportar, o sea, tratar de conseguir mercados externos. ¿Y por qué será esto? Porque los mercados internos van a tener precios más altos por la Sí, inflación. un valor mucho más alto que rentabiliza más la exportación Claro, que vender internamente. Claro, internamente cabe esperar que los precios de mis insumos y del trabajo que necesito para hacer los productos que hago vaya más o menos con la inflación, ¿sí? Y si el tipo de cambio le va a ganar a la inflación, bueno, me va a convenir vender esos productos afuera porque me va a dar mayor rentabilidad. O sea, por eso cuando hay devaluaciones conviene exportar, porque estoy cobrando moneda dura, moneda extranjera, con más valor, y la moneda local está devaluada. Entonces tengo los insumos con moneda devaluada. Obviamente a veces hay insumos que son importados y hay que comprarlos igual en moneda extranjera, ¿no? Pero supongamos que todo local o predominantemente local, pago a precios en términos relativos más baratos porque ha habido una devaluación y vendo a valores de moneda extranjera que tienen un rendimiento mayor localmente, ¿no? Entonces, en general, cuando hay un proceso de evaluación, bueno, se aumentan las exportaciones, se estimula el aumento de las exportaciones. Y lo contrario, veamos aquí, ¿no? Si el tipo de cambio, fluctúa menos que la inflación, bueno, quizás me va a convenir tomar préstamos en moneda extranjera para producir y vender localmente, ¿no? Es bastante arriesgado, pero ha habido épocas en que esto funcionó. Y alienta la importación. Cuando ocurre esto, o sea que la moneda extranjera se atrasa con respecto a la moneda local, o sea, tenemos menos variación en el tipo de cambio que inflación, nos empieza a convenir traer de afuera, o sea, importar productos y no comprarlos localmente, que están más caros, porque ha habido más inflación acá que la variación en el tipo de cambio. ¿Se ve todo esto? ¿Estas relaciones? Sí. Bueno, esto, como ven, es algo que nosotros lo manejamos cotidianamente en Argentina, pero si hubiera un entorno mucho más estable, no tendríamos que andar preocupándonos por hacer todos estos análisis y estas cuentas, ¿no? Pero bueno. Profe, una consulta. O sea, en el caso particular de Argentina, que existen varios tipos de cambio, ¿se suele dar esta diferencia? Porque generalmente el aumento del tipo de cambio no está ligado con la inflación también, porque está también esta cuestión de mucho de dolarizar las mercaderías, incluso hasta el consumo de los alimentos. Sí, a veces sí. El tema
El tema inflacionario y el tema cambiario son temas complejos, ¿no? En general, cuando hay, a largo plazo todo debería converger, ¿no? Las variaciones en el tipo de cambio con respecto a las variaciones en el nivel de precios. Pero en general lo que ocurre es que las variaciones en el tipo de cambio se dan más rápido y primero que las variaciones en los precios. O sea, las devaluaciones son fuertes y rápidas, eso es una tormenta, ¿sí? Y después los ajustes en los precios toman más tiempo, ¿no? Son más lentos. De alguna manera, si nosotros miramos series un poquito largas, vamos a ver que nosotros hemos tenido fuertes devaluaciones en Argentina en el año 2018, 2019, en 2020, ¿sí? Y después hubo inflación. También, hubo inflación siempre, pero después la devaluación no creció tanto y sí creció más rápidamente la inflación. Y todo tiene más o menos la lógica que les estoy comentando, que históricamente en casi todo el mundo es así. O sea, los mercados cambiarios se mueven más rápido, ¿sí? Que los otros precios. O sea, el precio de la moneda extranjera cambia más rápidamente que los demás precios. Entonces, lo que ha ocurrido habitualmente es eso. Primero hay la variación en el tipo de cambio y después la inflación. En la crisis, ustedes eran chiquitos, pero bueno, en la crisis del 2001, bueno, para mí es la crisis del 2002, ¿no? Pero empezó a fines del 2001. 2001-2002 tuvo un fuerte impacto en el tipo de cambio y la inflación lo fue absorbiendo, fue igualando mucho más lentamente. En economía esto se llama pass-through, este fenómeno, pass-through. O sea, ¿cuánto tarda pasar una variación en el tipo de cambio al nivel de precios? O sea, una devaluación, ¿cuánto tarda en ser reflejada por los precios y llegar a niveles parecidos a lo anterior de la devaluación? En general, cuando se hacen procesos de ajuste de estas características, lo que se busca es que ese pass-through sea lo más largo posible. ¿Por qué? Para aprovechar que si se hizo el esfuerzo de devaluar y bajar los precios internos para lograr poder, por ejemplo, ser más competitivo y exportar, que esto dure bastante tiempo y no que rápidamente los precios internos vuelvan a la situación anterior. Lo que ocurrió en nuestro país en ese momento fue eso, justamente. El impacto de la crisis del 2001-2002 fue tremendo, fue fuertísimo, y los precios tardaron unos cuantos años en alcanzar esa devaluación. Por eso hubo 3 o 4 años de superávit de balanza comercial, o sea, o un poco más de 4 años, pero bueno, superávit de balanza de pagos, y también había, que es otro problema, ¿no? Pero también había superávit del resultado fiscal, ¿no? Pero eso es otra historia, eso es el manejo del Estado, ¿no? En lo que nosotros tenemos que ver del manejo de la empresa, ¿sí? En general sabemos que si nosotros tenemos oportunidad de acceder a mercados externos, bueno, cuando hay un proceso de devaluación, en general nos abre una ventana de oportunidad, ¿sí? Que no siempre se puede aprovechar, porque desarrollar un mercado externo no es una cosa que hagas un día para el otro, ¿sí? Pero la realidad es eso. O sea, si hay una devaluación, mis insumos quedaron a valor chiquito y mis precios afuera son más altos. Yo no sé si a alguno les toca, pero un ejemplo de esto bastante bueno y que se relaciona bastante es la gente que está trabajando freelance para el exterior en este momento, ¿no? No sé si alguno de ustedes está haciendo eso. No, pero justo leí una nota respecto a eso que hablaba de que están, o sea, lo cobran bueno, primero en tipo de cambio oficial y como son bastante
económicos por el atraso, ¿no? O al revés, son más caros para el exterior por por el atraso cambiario. Sí. Bueno, a ver, ¿alguno lo conoce el tema, lo vive? Profe, yo tengo una amiga que es de diseñadora y cobra en dólares para algunos laburos que hace para afuera. Y lo que sí tiene es mucha traba en lo impositivo, me parece, para traer la plata al país y demás, pero a la larga igual creo que es más beneficioso que cobrar en pesos. Claro, bueno. Para alguna gente, las empresas lo hacen un poco distinto, pero también lo pueden hacer, ¿no? Lo que están haciendo algunas personas que trabajan freelance, son muchos que se dedican a sistemas, ¿no? Es trabajar para afuera, ¿sí? Cobrar en moneda extranjera, y bueno, lógicamente si lo tienen que liquidar al cambio oficial, se perjudican bastante, ¿sí? Si logran traer esos dólares a los dólares de valor bolsa, ¿sí? Ganan mucho. ¿Ven? Entonces están exportando servicios, ¿sí? Como el cambio les beneficia, están exportando servicios y les rinde más que bueno, trabajar para empresas locales o dar sus servicios a empresas locales. La gente de sistemas hoy busca todo el tiempo conseguirse un trabajo en una freelance, en general son freelance en compañías del exterior, y tratar de arreglarse para recibir los dólares de alguna manera que no sean al oficial, ¿no? Que sea un poco más. Y el gobierno bueno, hasta ahora no le molestaba mucho eso, pero después se dio cuenta que se está dando cuenta que son al menos un par de miles de millones de dólares, y bueno, está pensando cómo hace para tratar de que esa exportación de servicios se liquide al cambio oficial, o lo más cercano posible al cambio oficial, que sería menos plata para el que da el servicio, ¿no? Todos quieren recibir, si uno exporta, vean cómo esto es lógico. Si exportás, querés que te paguen al dólar bolsa o al dólar blue. Si importás, no querés pagar ese dólar. Si importás, querés pagar al dólar oficial, ¿eh? Por eso cuando hay este tipo de brechas como hay actualmente, hay tensión en esto, porque los exportadores no quieren exportar y que le liquiden al dólar oficial. Y los importadores quieren adelantar todo lo posible las importaciones para aprovecharse que el dólar es barato, porque temen que quizás más adelante el dólar oficial se acerque al otro, a los dólares financieros, bolsa o blue. Ahí también hay otra cuestión, ahí hay el fenómeno allí, no está presentado acá, es lo que pasa cuando hay brechas cambiarias. O sea, cómo manejamos los negocios cuando hay brecha cambiaria, ¿eh? Que se siguen estrategias, bueno, en muchos casos al borde del cumplimiento de las normas cambiarias, ¿no? ¿Sí? ¿Se logra percibir esto? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, bueno, nosotros hemos hablado de todo esto. Vamos a ver, acá tenemos el costadito, este caso, de estas situaciones al inicio. Vamos a ocultar algunas columnas. Bueno, entonces vamos a ver algunas simulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué queremos simular acá? Queremos simular cómo impacta ante el cambio de las variables macroeconómicas algunos de los valores o partidas que estamos señalando acá. Que para simplificar, estamos pensando que no hacemos nada. O sea, estamos armando un presupuesto, ¿sí?, de un periodo
un periodo, desde una situación inicial a una final, donde no cambié nada, no hice ninguna transacción. Obviamente esto no es real, es un caso hipotético. Si le agregás transacciones, bueno, aumenta la complejidad, pero el comportamiento de los distintos factores es similar. Entonces lo presentamos así, de manera más esquelética, o sea, presentamos el esqueleto para ver bien claramente cómo impacta cada cosa. Si le metés operaciones y transacciones, le agregás complejidad, pero los impactos son los mismos, ¿no? Pero impactan más veces en el caso que estés analizando. Así que esto es una simplificación para ver qué pasa con las distintas técnicas presupuestarias y cuando ocurren variaciones en alguna de estas variables. Entonces vamos a arrancar no por la primera que está puesta acá, sino por esta. Esto sería, dice, esta simulación corresponde a un presupuesto preparado en moneda nominal de cada momento. No se considera el efecto inflacionario. Y las diferencias de cambio, resultados por valorización de mercadería e intereses, muestran sus valores nominales sin deducir el impacto de la inflación proyectada. Esto es hacer el presupuesto en moneda nominal en un entorno inflacionario. Es lo que nos pasa si nosotros hacemos el presupuesto con la técnica que estuvimos viendo ahora y lo hacemos en una economía inflacionaria. Bueno, después ustedes se llevan este Excel y pueden tocar las variables y hacer distintas simulaciones. Pero vamos a ver, la inflación, no hago el ajuste, no la considero al armar esta presupuestación, pero va a ser el 40%. Estimo que va a ser 40%. La variación en el tipo de cambio va a ser 90% y la tasa de interés que tengo acordada es del 30%. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo esa situación inicial que he definido acá, tu inicio, cómo va a terminar al final de este periodo que estoy presupuestando, dado el impacto de estas variables macroeconómicas y considerando que la técnica que estoy utilizando es tomar siempre valores nominales en cada momento. Es hacer el presupuesto tal como lo hemos estado haciendo en los casos prácticos y el otro día cuando hablamos de teoría de esto, sin considerar que hay inflación. Y lo único que hago es reexpresar esa situación inicial y considerar el interés de la deuda, nada más, no meto ninguna operación, para ver qué me da. Bueno, entonces, ¿qué me daría? Los 2.000 pesos. ¿Qué les pasa a los 2.000 pesos? Siguen igual por su valor nominal. Siguen igual por su valor nominal, exactamente. ¿Qué le pasa a la inversión en dólares? ¿Por qué dice 190 acá? Por el tipo de cambio. Y claro, porque esta inversión en dólares va a valer lo que vale los dólares en el periodo que estoy presupuestando. Entonces, como proyecto una variación del tipo de cambio de 90%, esos 100 se van a transformar en 190. ¿Por qué dice 200? Lo mismo, porque no hay una cláusula de ajustes a valor nominal. Las cuentas que le cobran. La cuenta a cobrar, no la cobré, seguirá valor nominal. ¿Por qué dirá 420? ¿Qué decíamos de la mercadería? ¿Qué se ajusta? Se ajusta automáticamente por la inflación, que proyectamos que el del 40%. Claro, en general acá estamos asumiendo que nuestras mercaderías van a acompañar a la inflación. El precio de nuestras mercaderías va a acompañar a la inflación. Sabemos que puede no ocurrir así, pero
así. Entonces, por eso van a valer mis mercaderías al término de este periodo proyectado 420. Son los 300 más el 40%. Entonces, mi activo corriente va a ser 2.810 al cabo de este lapso. Profesor, disculpe, una pregunta. La verdad que estoy muy perdido. ¿Se hace o no se hace el ajuste por inflación ahí? No, acá no estamos haciendo ajuste por inflación, estamos tomando valor de mercado. ¿Y cómo es que sube la mercadería de 300 a 420? Porque es el valor de mercado de esa mercadería. Lo que digo, a la mercadería le pongo el valor que tiene en cada momento, ¿sí? Como si fueran, ponerle que son dólares. Bueno, son tantos dólares. Bueno, ¿cuánto vale el dólar dentro de un año? Tanto. Y ese es el valor que le asigno a la mercadería. La mercadería está a su valor corriente, a su valor de mercado. Esa mercadería que valía 300, si hay una inflación del 40%, va a valer 420. A mis cuentas a cobrar no les pasa eso, porque no le puedo decir al cliente, le vendí la factura a valor nominal, no le puedo decir, dame el nuevo precio, digamos. Le cobro lo que le facturé. Por eso dice 420, y 200 el otro. Sí, está bien, pero arriba dice no se hace ajuste. No, porque acá no hay ajuste por inflación. Es valor de mercado. Por así decirlo, es como que la mercadería se autoajusta con la inflación por sí misma. No, Y porque nosotros... toma el precio de la mercadería. Claro. Para simplificarlo puse como la inflación, porque frecuentemente es así, pero en realidad es porque es el precio de la mercadería. No es un ajuste por inflación, es el precio de la mercadería. ¿Sí? Bueno, Respecto a las inversiones, ¿están ¿cómo? las inversiones? Sí, acá tenés. Son los Están 100. en pesos, ¿verdad? Bueno, esto está todo expresado en pesos, pero a los valores que corresponden a los dólares. Perfecto. Entonces ponele que la inversión sea $1 y en el inicio $1 eran 100 pesos y ahora el dólar está a 190. Claro, sí, digamos. 190. Y la mercadería era un juguete que nosotros vendemos, valía 300 y ahora ese juguete vale 420. Gracias. Ese sería el concepto. Fíjate vos que no hay ajuste, acá vienen los bienes de uso, ¿sí? Y siguen siendo los 1.700. No los ajusté por inflación. Los dejé al valor que tenían. Que nuevamente acá alguien podría decir, bueno, pero podrías hacerlo de otra forma y considerar el valor de mercado de esas máquinas y lo tenés que ir a comprar, un poco lo que les aclaré antes. Pero si nosotros no hacemos ajuste por inflación, los bienes de uso quedan a su valor histórico. Sí, es su valor de costo histórico. Es distinto a la mercadería que toma su valor de mercado. Bueno, esto suma 4.510. Y por el lado del pasivo tenemos los 300, tenemos los 400, tenemos los 650. ¿Por qué dirá acá 650? Por los intereses. Tiene el interés, en lugar de pagarlo, lo capitalizamos, ¿no? Entonces, por eso este pasivo ha pasado a ser 650. Es el 30% sumado el 30% de interés sobre 500. 3 por 5, el 30% de 500, 150 y sumado 650. Da 1.350. Lo mismo ocurre aquí, con las deudas financieras no corrientes. Bueno, suma ese 30%, 390. Total de pasivo 1.740. Capital 2.800, sin ajustar porque no hacemos ajuste por inflación. Y me da un resultado de 30, para llegar a los 2.770.
un resultado de 30, esto es pérdida. Estamos poniendo acá con el tema de los signos que hablamos el otro día. Tengo una pérdida de 30. Es decir que sin hacer ajuste por inflación y considerando el impacto que ha habido en el valor de activos y pasivos como consecuencia de cambios en el tipo de cambio, en la cotización de la moneda, de pagos de intereses, o sea, de cálculo de deuda por intereses y de la mercadería que aumentó de precio, estoy generando un resultado desfavorable de 30. Esto me daría, si hago un presupuesto sin ajustar por inflación, o sea, considerando simplemente los valores nominales y de mercado que tienen los activos y pasivos que están a valor nominal o a valor de mercado. Profe, ¿repetiría cómo sacó esos 30? Y los saqué por diferencia. Ah, del patrimonio neto a la... Después lo vamos a tratar de justificar, pero en realidad lo saqué por diferencia. Puse acá 4.510. Bueno, acá no en la fórmula está puesto, pero en realidad sale por diferencia. Es para llegar a 2.770 y esos 2.770 sumados a los 1.740 da 4.510. Lo vemos, acá está explicado. Mira, lo vamos a ver ya. Antes de pasar al otro ejemplo, vamos a ver cómo justificamos esos 30. Entonces, este es el caso donde nosotros hacemos el presupuesto como lo veníamos viendo en las clases. Tomamos los valores de mercado, tomamos la variación en el tipo de cambio como si fuera un activo que tiene su precio de mercado, no consideramos la inflación, ¿sí? Entonces, bueno, esto genera una serie de situaciones y de impactos y de distorsiones. Vamos a ver, llegamos a este valor de 30, vamos a ver si lo podemos explicar. Y acá está puesto la explicación. Bueno, fíjate, diferencia de cambio, tenés los 90, lo que decíamos, 190 versus 100. Acá puse en esta columna los 120, este sería un resultado por tenencia, ¿sí? No se le llama diferencia de cambio a las variaciones que se producen en el precio de las mercaderías o de los insumos. Pero conceptualmente es lo mismo. La moneda extranjera también puede decir la diferencia de cambio es un resultado por tenencia. Se suele hacer esa distinción terminológica, pero en el concepto de fondo es igual. Es un activo que que va cambiando de valor porque tiene un valor de mercado distinto. Entonces tenés los 90 y los 120. Esto suma en el activo, ¿sí? Entonces, siguiendo la regla de los signos, lo tendría que poner como una ganancia. Lo que tengo más valor en el activo es una ganancia, una utilidad de 210. Pero he tenido que considerar, por esta mecánica que estoy haciendo el presupuesto, que están los intereses nominales, no reales, sino nominales. Entonces, ¿qué tomé? Los 150 acá, que pasó de 500 a 650, y los 90 acá de los 300 que pasan a 390. ¿Sí? Mayor pasivo, voy a tener mayores deudas por esos intereses, pues no los pago, en un resultado desfavorable de 240. Entonces, 240 en contra menos 210. Este presupuesto está proyectando un resultado desfavorable de 30, armado con las pautas que acabamos de comentar. Bueno, y la idea es mostrar qué pasa si nosotros lo hacemos ajustado por inflación. Si metemos la inflación en esto, ¿cuál sería el resultado, digamos, de esta no gestión? ¿Viste? Un año que no hicimos nada. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Perdimos 30, perdimos más, perdimos menos, ganamos. Vamos a tratar de ver cómo podemos analizar eso, metiéndole ahora el tema inflacionario. Acá vamos a recurrir a una técnica
digamos, especial, ¿sí? Que va a consistir en lo siguiente. Nosotros vamos a poner acá, en esta columna, ¿sí?, los valores del inicio expresados por la inflación que estoy proyectando. ¿Sí? O sea, todos los valores que hay al inicio los pongo en moneda final. ¿Sí? Le agrego el 40%, vamos a decirlo de forma más sencilla. A todo lo que había al inicio le agrego el 40%. ¿Cuál es el concepto de esto? Y el concepto de esto es que si todo va a cambiar como la inflación que tengo proyectada, voy a tener lo mismo, pero con un 40% más. Ni ganancia ni pérdida, sino que los mismos valores van a ser los mismos valores, pero añadido la devaluación, la inflación de ese 40% que estoy estimando. Esto no es que sea así, sino lo hago como una mecánica una técnica para tratar de ver qué impacto se produjo en las variables que jugaron diferente, que no fue todo el 40. Pero si hubiera sido todo el 40, tengo esta situación. Da un resultado cero, sin resultado. Si todas mis partidas van a evolucionar de acuerdo a la inflación, yo digo, bueno, voy a hacer el presupuesto en términos reales, no voy a ganar ni perder. Lo único que lo que valía 100 al principio va a valer 140 al final del periodo proyectado. Bien, acá está puesto. Esta simulación corresponde a un presupuesto que está expresado en moneda del final del periodo presupuestado. Las diferencias de cambio, resultados por tenencia e intereses muestran valores reales, es decir, segregada a la inflación. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Los números deberían ser estos, ¿sí? O sea, llevados cada una de las partidas de inicio al final, pero después la realidad es que tengo otros valores, porque hay otras variables que están influyendo. Lo monetario tendría que ser 2.800, pero ¿cuánto es lo monetario al final? Lo mismo. Lo mismo que había al principio. 2.000, porque no me va a cambiar. Entonces esto me va a generar un resultado, una inflación de 800. Acá por los signos esto está al revés, esto va a ser una pérdida, pero acá para que la pérdida se pueda mostrar en la última línea está puesto con signo negativo. Entonces hago 2.800. Lo que hago en realidad es 2.000 menos 2.800 me da menos 800. Acá tendría que ser, si fuera una cuenta que se ajusta por inflación, serían 2.800 menos 2.800, no cambió nada, sería 0. Pero acá no es así, porque yo no tengo 2.800, no voy a tener 2.800, voy a tener solo 2.000, entonces perdí 800. Voy a perder 800 por tener esa partida monetaria durante un periodo que va a haber una inflación del 40%. En lugar de tener 2.800 voy a tener 2.000. Va a generar un resultado por exposición a la inflación de 800. Vamos a ver qué pasa con los demás. Por ejemplo, este. 100, si va a fluctuar como indica la inflación proyectada del 40, sería 140. Pero en realidad yo estimo que va a valer 190 esa inversión. Porque lo que está pasando es que pienso que el tipo de cambio va a cambiar más que la inflación, 90 versus 40. Entonces esto me va a dar un resultado de 50. ¿Sí? Hago lo mismo. 190 menos 140 me da 50. Una diferencia de cambio de 50. Favorable. Vamos a ver qué pasa acá. Acá tenemos las cuentas a cobrar. Bueno, las cuentas a cobrar quedaron igual, ¿sí? Van a quedar igual, 200, y deberían ser 280. Me va a representar una pérdida por impacto inflacionario de 80. Veamos qué pasa en la mercadería. Dice 420 y 420.
¿Por qué ocurre esto? Por Porque eso el de que valor de estábamos- mercado, perdón, sí. ¿El valor de mercado? No, decía que el valor de mercado subió de acuerdo con la inflación. Claro, el valor de mercado de mi mercadería, bueno, acompañó la inflación, entonces va a ser lo mismo. Tendría que ser 4.20 por inflación y es realmente 4.20. Por eso no hay ningún resultado aquí por tenencia ni diferencia de cambio. Bueno, saco los subtotales. Acá tengo este otro que es bienes de uso. ¿Por qué bienes de uso da lo mismo? Por lo mismo que las mercaderías se considera que siempre es en valor de mercado y lo acompaña la inflación. No, en bien de uso lo que hemos dicho es que Ahí sí se ajusta por inflación. estamos ajustando por inflación, no estamos analizando el mercado, ¿viste? La máquina podría valer menos, más, pero como es complicado a veces evaluar el equipamiento, cuánto vale el equipamiento, lo tomo como el valor inicial y le agrego la inflación general que hay, sin analizar si es o no el mercado. Esa es la idea. Acá digo lo mismo porque acá la mercadería está cambiando como inflación, ¿no? Pero esto puede ser distinto. El bien de uso dije también que podría ser distinto, pero en general por practicidad se toma como el valor con ajuste por inflación, con la inflación, sin analizar variaciones de mercado. Bueno, saco los subtotales, veamos qué pasa en el pasivo. Vean ustedes, si mi pasivo con los proveedores fuera a aumentar como la inflación proyectada, tendría que tener un pasivo de 420, ¿sí? Pero en realidad voy a tener un pasivo de 300. 300 menos 420 me va a significar una ganancia de 120 por exposición a la inflación. Lo que está mostrando esta columna son los impactos de las partidas monetarias. Bueno, acá ocurre lo mismo. Los 400, con el 40% son 560, menos 400, menos da más, ¿no? 560 da 160 de resultado favorable por mantener ese pasivo. Las deudas financieras, bueno, ¿qué ocurre aquí? Tengo 500. Por inflación deberían ir a 700, pero en realidad fueron a 650, menos que la inflación. Tengo entonces ahí un beneficio, y esto es consecuencia de que el interés nominal que tengo es inferior a la tasa de inflación proyectada. Entonces, mi interés real va a ser positivo. Estoy ganando con el endeudamiento. Mismo razonamiento opera acá. 300 con el 40% da 420. La deuda con el interés era 390, menos 390, menos más 420 da 30 de utilidad. Y llego al final. Entonces, ¿qué hago acá al final? Bueno, voy a comparar, ¿ven? Por diferencia algebraica, ¿sí? Voy a tener acá, sumando todas las partidas que he considerado en este análisis, que he calculado, ¿sí? En esta columna, este es el presupuesto a moneda constante del cierre del periodo proyectado, del final del periodo proyectado, considerando inflación. Y moneda de poder de compra de ese momento, o sea, la moneda de inicio con un 40% más. Incidido solamente, no hay transacciones acá, solamente ha cambiado los valores relativos de algunos activos, que algunos iban por variación de tipo de cambio, bueno, otro, la inflación no cambió porque acompañó, y el interés que tuvo divergencia con respecto a la inflación.
para mantener la igualdad tengo un resultado negativo de 4,70. Tengo que considerar eso. Y yo podría ver si esto lo puedo demostrar, digamos, así como demostré los 30, demostrar acá. Entonces pongo estos 50, los pongo con signo contrario para mantener el equilibrio entre el debe y el haber. Estos 80 los pongo acá. Estos 50 acá con signo negativo acá quiere decir ganancia. Es la ganancia que tuve por la diferencia de cambio real que hubo de 50. Esto es ganancia porque el interés que le pagué al banco fue negativo, o sea, la inflación superó al interés que me cobró el banco, que me calculó el banco, menos 80 es una ganancia. Pero acá tengo una pérdida importante porque, digamos, mantener la caja me generó 800, un poco mantener las cuentas a cobrar, compensé en parte con las deudas monetarias que tengo, pero finalmente me da una pérdida como consecuencia de la exposición a la inflación por tener más activos monetarios que pasivos monetarios de 600. La suma algebraica de estos tres valores da los 4,70, balancea y justifica este número que había calculado por diferencia, en 4,70. Bueno, lo que esto, digamos, requiere que lo maduren un poquito, pero vean ustedes acá cómo ha habido, cómo cambió el resultado, ¿no? O sea, porque no hicimos nada. De una metodología nos daba una pérdida de 30 y hacemos otra metodología y nos da una pérdida de 4,70. ¿En cuál nos estaremos equivocando? Tal vez ¿No sería en la de 30? Bueno, en realidad no es que técnicamente lo hayamos hecho mal, digamos, sino que aplicamos una técnica inapropiada. O sea, ¿Por qué contar los valores nominales? claro, hacer un presupuesto considerando valores nominales en un entorno inflacionario sin medir el impacto de la inflación te distorsiona. Acá da una pequeña pérdida, pero a veces lo que ocurre es que te da ganancias, y ganancias que no son reales, porque son parte de ellas inflación, ¿sí? Y esto ocurre aquí. En términos reales, la pérdida fue de 4,70, con un presupuesto armado a valor nominal, la pérdida fue de 30. Ahí hay 440, ¿sí? Digamos, de menor pérdida, como si fuera una ganancia, ¿no? Es una menor pérdida, que es mentiroso, es engañoso. A la empresa le va a ir peor, ¿sí? De lo que se calcula, ¿sí? Aplicando la técnica de presupuesto convencional sin tomar en cuenta el impacto inflacionario. Por eso no es un tema menor hacer estos análisis en épocas donde hay bastante inflación. Insisto, si no hubiera mucha inflación y hubiera estas distorsiones tan fuertes, nosotros hacíamos estas dos columnas, TIU, y listo, no hay problema. Pero cuando hay tanta turbulencia, no nos podemos conformar con eso. Entonces tenemos que hacer otro tipo de análisis. Entonces acá está pues mostrado cómo impacta si nosotros hacemos el presupuesto de esta forma. Lo que hemos hecho acá es hacer un presupuesto no en moneda nominal, sino en moneda constante, o sea, en moneda de valor adquisitivo uniforme, ¿sí? Y hemos considerado la moneda de valor adquisitivo uniforme del final del periodo, o sea, después del periodo, porque ahí está metido adentro ese 40%, ¿sí? Podríamos calcularlo en moneda constante, uniforme, del periodo inicial, ¿sí? Que podríamos, para hacerlo rápidamente, expresarlo en moneda del periodo inicial, dividir todas estas partidas por 1,4 y ya tendríamos moneda de poder adquisitivo similar, homogéneo, pero del momento 0, no del momento 1. Nos puede interesar mostrar en
distintos momentos. O sea, piensen ustedes que si ustedes tienen unos valores, todos ellos expresados en la misma en moneda del mismo poder adquisitivo de un momento, todos los pueden llevar a otro momento haciendo para cada una de esas partidas la misma cuenta. ¿Sí? En este caso, como está puesto al final, lo quiero llevar al principio, divido cada valor de estos, ¿no? Por 1.4 y lo expreso en moneda de inicio, moneda del mismo poder adquisitivo del momento inicial. Por ejemplo, ¿qué te va a dar? No te va a dar 2.000 haciendo esa cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál sería el concepto de que haciendo lo que les acabo de decir, aquí en lugar de 2.000 estaría poniendo 1.428 en este, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo restaste? ¿Cómo? ¿No restaste ahí? No, divido por 1.4. Porque no estarías tomando el de ajustado por inflación. Y bueno, ¿y cuál sería el sentido? ¿Por qué es 1.428 y no 2.000? Porque 2.000 sigue siendo tu valor nominal, sigue siendo lo que vos tenés realmente en tu cuenta bancaria o en mano. Claro, pero yo estoy diciendo, bueno, voy a eso es lo nominal, lo que tengo. Yo digo, hago el presupuesto ajustado por inflación, ¿sí? Y yo digo que en el momento, expresado en moneda del momento cero, del momento inicial. Y la disponibilidad es, en lugar de ser 2.000, es 1.428. ¿Por qué será así? ¿Por la tasa real? ¿Y de qué manera lo entiendo eso? Haciendo lo de el tipo de cambio con inflación, la comparación. No, acá es con los intereses, inflación perdón. nomás, no hay tipo de cambio, es una partida monetaria en pesos. ¿Por qué en este presupuesto en moneda constante, si lo quiero expresar en el momento cero, esa partida de disponibilidades en lugar de ser 2.000 es 1.428? ¿Por qué les parece que puede ser así? O por ahí está mal. Porque es en realidad el verdadero poder adquisitivo que tenés, más allá de lo nominal. Claro, es así. Tener 2.000 pesos al final del periodo 1 es tener 1.428 en el momento cero, con esa inflación que estoy proyectando del 40%. ¿Sí? ¿Se ve? Yo lo que estoy diciendo es, pues, quiero poner mi situación al final del periodo proyectado, al final del periodo 1, en moneda del momento cero. ¿Sí? ¿Cuánto equivale? Entonces, cada una de estas partidas las divido por la inflación que estoy pensando que va a ocurrir. Entonces, bueno, tener 2.000 pesos al fin del momento 1, como va a haber inflación, no es como tener 2.000 ahora, es menos, es como tener 1.428, porque 1.428, si se le calcula la inflación, pasa a ser 2.000. ¿Ven? Sería otra manera distinta de demostrar también la pérdida que se va a producir. Va a ser la diferencia entre 2.000 menos 1.428, ¿sí? Medido en moneda del momento cero, no en moneda del momento 1, que era 800. A menos así, de 800. ¿Por qué? Porque está en moneda de otra época, de otro momento, o sea, 571. ¿Ves? Son, en definitiva, lo que está impactando acá son los 800 que vas a tener de pérdida. Después de no hacer nada con esos 2.000 pesos durante un año, bueno, pero expresado en moneda del momento cero. ¿Ven la cuenta que hice acá? Acá bajé los 2.000, les bajé el 40%, me da 1.428. Acá hice la diferencia entre 2.000 y 1.428, 571. Y acá comparé, a ver si esto tiene lógica, y dividí 800 dividido 571, me da
el 40% de incremento. La variación ha sido esa. Bueno, lo podría haber hecho directamente. Bueno, pero es lo mismo, demostré la cuenta primera que hice acá directamente, que es dividir 2000 dividido 1.4 en 2 pasos. Bueno, esto es para que tratemos de ver cómo la moneda, los valores monetarios o los valores de los activos sujetos a distintos cambios a lo largo del tiempo se van modificando, ¿sí? Pero las modificaciones tienen que tener su lógica, su consistencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos la técnica del presupuesto convencional que hacemos, donde no se toma en cuenta la inflación, una técnica de armado presupuestario donde considero la inflación y lo expreso todo en valor monetario del término del periodo que estoy proyectando. La cuenta que les acabo de decir ahora al final es transformar esos valores en moneda del final del periodo 1 en valor de moneda del periodo 0, para lo cual cada una de las partidas las divido por la inflación que he proyectado. Ahí tenés 3 formas de mostrarlo. Otra sería, que no está puesta acá, mostrarlo en dólares. Hacer esto en dólares. Podríamos llegar a intentar hacer como ejercicio. Hacer el presupuesto en dólares. ¿Qué pasa esto si lo mido todo en dólares? ¿Sí? Están extenuados. ¿No cambiaría según el tipo de cambio? Bueno, correcto. Pero te propongo que hagámoslo, digamos. Transformemos todas estas partidas en dólares, ¿sí? Y veamos qué pasa. Una consulta, Pero ponele 1 si querés en el momento 0 y después el tipo de cambio es 1.90 en el momento 1. En una época en Argentina un peso era $1, así que bueno. Esa era mi pregunta, ¿qué tipo de cambio tomaríamos al inicio? No, toma 1, no importa el tipo de cambio. Esto es para mostrar cómo cambian las cuentas, ¿no? Y cómo sacamos resultados distintos según la técnica que apliquemos. Y te va a dar distinto también con el tipo de cambio. O sea, con el tipo de cambio, si tú lo llevas a tipo de cambio, vas a tener más pérdida. ¿Por qué? Porque la devaluación que estás considerando es del 90 y la inflación es del 40. Entonces la pérdida va a ser superior. ¿Sí? O sea, es bastante lógico. Tenés un negocio que es principalmente en pesos y hay una devaluación muy grande, entonces tenés menos dólares. Pero podemos hacer el ejercicio, tratar de hacerlo. Si sale, ya entendimos esto, no hay duda. Y acá, entonces, vean, lo reitero, digamos, lo engañoso que puede ser manejarse con valores nominales en entornos fuertemente inflacionarios. Alejandro, ¿hay algún ejercicio en la guía o lo vamos No, a ver me en parece lineal? que en la guía no. ¿Sabes por qué? Porque la guía le tenemos que agregar estos ejercicios. La guía está pensada para épocas la hicimos, digamos, la última guía que hicimos fue hace unos años y le habíamos sacado los ejercicios de presupuestos en entornos inflacionarios. Entonces no hay, porque lo habíamos sacado. Ahora tendríamos que agregarlos. Pero bueno, este Excel se lo subo y bueno, pueden practicar un poco. Lo más probable es que nosotros no les hagamos un práctico con
con esto, digamos, con calcular inflación y todo eso. Pero sí ustedes tienen que conocer las relaciones que hay, o sea, si cambia tal cosa, qué pasa con tal otra, y todo eso sí, porque suele ir en preguntas teóricas. Profe, una consulta respecto al parcial. La parte teórica, digamos, ¿se basaría en lo que vimos en las clases, respaldado con alguna bibliografía, o es más que nada los conceptos que vimos en las clases? No, bueno, vos tenés lo que vimos en las clases con el respaldo de la bibliografía, que recomiendo leerla, y tenés la guía de preguntas teóricas con sus respuestas, que recomiendo también leerla. Perfecto, eso está todo en el campus, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. En el campus, o si no, creo que la guía teórica también está en el campus, si no está en la página que subí el otro día del viejo curso de gestión y costos, en la página de mi estudio. Pero me parece casi seguro que la guía de preguntas teóricas está en el campus. ¿Alguno lo vio? Sí, está en el campus. Listo, ahí la tenés. Ahí tenés para entretenerte porque son un montón. Y otra pregunta por ahí No media dejen de reiterativa. leerlas porque es muy importante eso. Ok. Y otra pregunta media reiterativa, porque ya lo pregunté el lunes, pero me generó un poco de duda respecto a lo que nos comentó Gustavo ayer. El examen entonces es todo 100% papel virtual, digo presencial, Sí, en el jueves que viene. sí. Ok, Sí. perfecto. Volvemos Sí, al pasado. sí, porque hablaba de algo híbrido y nada, como que no sé No. qué había quedado. No, es el día del examen, ¿viste? Y bueno, hay que ir y no sé si entramos en el aula, en fin, pero bueno, nada, la indicación que tenemos es, en fin, haremos lo mejor posible. La indicación que tenemos es tomar presencial. Y la parte práctica, hacer, como nos había dicho, como pequeñas partes de ejercicios, ¿no? Quizás una parte de presupuesto, una parte para Claro, cubrir. sí, pueden ir dos, no más de dos pequeños casos o por ahí uno que incluye varios temas. Si es un ejercicio más largo, bueno, tomamos varios temas en el mismo ejercicio, pero si no son dos. No, más de dos no, porque no, tendría que ser muy chiquito el caso, bueno, no da el tiempo, si es largo. Ok, perfecto. Bueno, acá, lo que quedó acá oculto en el medio, lo dejaremos para otra ocasión. Es es el cálculo del capital de trabajo, que en realidad es activo corriente menos pasivo corriente. Y el cálculo de las necesidades operativas de fondos. Esto, bueno, solo es algebraico, ¿no? El capital de trabajo acá, positivo, quiere decir que el activo corriente supera al pasivo corriente. Bueno, esto impacta si después lo haces monetario, la cuenta monetaria te va a impactar favorablemente. No quiere decir que siempre el capital de trabajo sean todos rubros monetarios, porque están incluidos las mercaderías allí, o podés llegar a tener alguna cuenta a cobrar ajustable. También puede haber algún pasivo ajustable o algún pasivo en dólares o alguna cuenta a cobrar en dólares. Pero si es todo monetario, tenés un impacto obviamente negativo porque el capital de trabajo se irá desvalorizando. Bueno, pero de esto no se hagan mucho problema. Sobre el cálculo de capital de trabajo y necesidades operativas de fondos, volvemos al final del curso cuando veamos indicadores. Así que no se hagan problema por eso. Lo que está muy presentado acá abajo es un pequeño caso que ustedes le dan una mirada
y les sirve para ver un poquito cómo es el problema de la inflación, ¿no? Acá dice que hay una inflación del 2% mensual y los precios se ajustan cada 6 meses. No, bueno, puede o acompañan la inflación o se ajustan cada 6 meses. ¿Ven? Esto es para mostrar cómo hay que ser muy cuidadoso con esto, porque nosotros decimos, vamos a tener 2% de inflación mensual y los ajustes de precios los puedo hacer todos los meses con ese 2% o cada 6 meses. ¿En qué casos me voy a perjudicar? Cuando ajustes cada 6 meses. Exactamente. Cuando ajuste cada 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber varios meses que perdí el ajuste, ¿sí? Aunque en el mes 6 recupere, en el mes 7 recupere la inflación de los otros 6 meses, esos 6 meses que no aumenté van a ser pérdidas. Entonces este ejemplo muestra eso, para mostrar eso. Entonces si nosotros nos piden, bueno, no, ajustame la lista de precios cada 5 meses y hay inflación todos los meses. Y bueno, me perjudico. Y si es la lista de mi proveedor, me beneficia. Por eso en épocas inflacionarias los ajustes se tienen que hacer con mayor frecuencia. ¿Ven? Una de las discusiones que hay ahora en la opinión pública es los alquileres, ¿no? Que los alquileres ajustando una vez al año. Bueno, si te van a ajustar el alquiler, vos alquilás tu departamento, no pagás el alquiler, lo cobrás. Si vos vas a cobrar un año todo igual, después en el primer mes del año siguiente te lo van a ajustar, pero durante todo ese año cobras lo mismo, te estás perjudicando. Entonces vas a tratar de arrancar más alto, ¿sí? Para compensar eso. Si tenés que mantener la lista durante un año, digamos. Para la empresa sería eso. ¿Cada cuánto cambio la lista de precios? Y bueno, si tengo que hacer cambios más espaciados y hay mucha inflación, le voy a meter más previsión inflacionaria en la lista. Bueno, ¿se los dejo todo? Ok. Y no sé si lo vas a subir vos o Gustavo, el ejercicio que vimos ayer, el 15, porque Bueno, es distinto. Le pido a Gustavo que lo suba porque lo tiene él. Ok, gracias. Dale. Le pedimos a Gustavo que lo suba, le pido yo, le piden ustedes, le pedimos todos que lo suba, lo tienen. Yo subo la clase que se está grabando y este Excel se lo subo al grupo de WhatsApp, así más cómodo, si no tienen inconveniente. Perfecto, a mí me parece bien. Bueno. Gracias, Alejandro. Perfecto, chicos, Perfecto, gracias, en fin, profe. el Chao, tema es profe, un poco árido, pero bueno, la verdad que no, en fin, es lo que es. Traten después de sentarse y pensarlo. Ya les digo, si esto va como teórico, ¿viste? No va a haber que hacer todos esos presupuestos enormes y ajustarlos por inflación. Pero sí van a caer preguntas teóricas de qué pasa con esto, o pequeños ajustes de algunas partidas y compararlas, eso sí. Ok, genial. Bueno, Ok. Gracias. un abrazo, que anden bien. Hasta luego, igualmente. Chao, chao. Profe, Le nos hago una vemos. consulta. Con respecto a la parte práctica del parcial, ¿me escucha? Sí. ¿Hay algún ejercicio de los que estuvimos viendo que tal vez se pueda utilizar a modo modelo, que se pueda priorizar por sobre otro? No, cualquiera de lo que vimos puede ir en el parcial. Perfecto. Bueno, Tiene más bárbaro. chance lo de presupuesto. El presupuesto casi seguro que va algo. Los últimos que estuvimos viendo. Los de Bárbaro. presupuesto, sí. Bien. Bueno, gracias. De Chao, nada. hasta luego. Hasta Chao a luego. todos.